Nunca imaginé que el sonido de un teléfono pudiera doler más que una herida abierta. Era una mañana cualquiera en Los Ángeles. El sol apenas asomaba entre los edificios y yo me preparaba para salir al trabajo cuando recibí esa llamada. La voz del otro lado era de mi hermana, temblorosa, entrecortada, pero no de emoción, como en tantas ocasiones en que hablábamos. Esa vez fue diferente. Era la voz de la traición. Yo me quedé en silencio, apretando el celular contra mi oído, mientras las palabras que decía se clavaban en mi pecho como cuchillos. Después de 20 años de enviar cada centavo que podía ahorrar, después de sacrificar mi juventud, mi salud y mis sueños, para que ellos vivieran con dignidad allá en mi pueblo de Oaxaca, supe que todo había sido una mentira bien construida, una manipulación disfrazada de cariño familiar. Recuerdo claramente el año en que crucé la frontera. Era 2003 y apenas tenía 24 años. Dejé atrás a mis padres, a mis hermanos y la tierra donde había nacido. Llevaba conmigo una mochila pequeña, con un par de mudas de ropa y una foto arrugada de mi madre sonriendo en la cocina de nuestra casa. Esa imagen me sostuvo durante el trayecto en medio del desierto, con la garganta seca y los pies ensangrentados. Cuando finalmente llegué a California, juré que todo ese sufrimiento tendría sentido si lograba ayudar a mi familia. Me repetía una y otra vez que ellos serían mi motor, mi razón de resistir. El primer trabajo que conseguí fue en la construcción, jornadas de 12 horas bajo un sol abrasador, con las manos llenas de ampollas y el cuerpo adolorido. Ganaba apenas lo suficiente para pagar un cuarto compartido con otros 5 hombres y mandar algo de dinero a México. Recuerdo la primera remesa que envié, $200. No era mucho, pero para ellos significaba comida en la mesa y la posibilidad de que mis hermanos menores siguieran estudiando. La voz de mi madre por teléfono, llena de orgullo, me hizo llorar esa noche. Estamos tan orgullosos de ti, hijo. Gracias por pensar siempre en nosotros. Yo me acosté en ese colchón duro con el corazón inflamado de esperanza, creyendo que cada sacrificio valía la pena. Si mi historia tocó tu corazón, te invito a quedarte conmigo en este camino. Suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios, porque cada voz merece ser escuchada, cada sacrificio merece ser contado. Los años fueron pasando, y con ellos aumentaban las exigencias. Primero, fueron útiles escolares, luego la reparación del techo de la casa, después una operación de mi padre. Cada mes enviaba entre $400 y $600, a veces más si lograba conseguir un segundo empleo los fines de semana. Llegué a trabajar limpiando restaurantes de madrugada, recogiendo basura en estacionamientos, cargando cajas en almacenes. Mi cuerpo era joven, pero el cansancio me hacía sentir como un viejo. Sin embargo, me bastaba con imaginar a mis hermanos graduándose o a mis padres viviendo mejor para seguir adelante. Recuerdo el invierno de 2010, cuando casi pierdo los dedos de las manos por trabajar sin guantes en medio del frío. Aquel día, con los dedos entumecidos y los labios morados, pensé en detenerme, pensé en abandonar todo y regresar. Pero luego miré mi cuenta de ahorros, donde apenas quedaban $150 después de enviar 700 esa semana para cubrir la emergencia de mi familia, y me dije que no podía rendirme. Ellos me necesitaban, o al menos eso creía. Las llamadas se volvieron rutina. Todos los domingos yo marcaba a Oaxaca y escuchaba las historias de mi madre, que la luz estaba a punto de cortarse, que el gas se había acabado, que un primo necesitaba medicamentos, y yo, sin pensarlo demasiado, hacía cuentas rápidas y prometía enviar un poco más. Había meses en los que mi renta se atrasaba, en los que no comía más que arroz y frijoles durante semanas, solo para asegurarme de que ellos tuvieran lo que pedían. Nunca sospeché nada. ¿Cómo iba a dudar de mi propia sangre? La verdad es que el tiempo en Estados Unidos me volvió invisible. Caminaba por las calles con miedo a la migra. Evitaba los hospitales aunque estuviera enfermo. Nunca denunciaba abusos laborales por temor a que descubrieran mi estatus. Vivía en las sombras, pero con un propósito que me hacía levantarme cada mañana.
esa ilusión de que todo sacrificio tenía sentido. Lo más doloroso, mirando atrás, es darme cuenta de cómo me fui apagando poco a poco. Dejé de salir, dejé de tener amigos, dejé de pensar en un futuro para mí. Cuando cumplí 35, un compañero de trabajo me dijo: «Hermano, ¿y tú cuándo vas a pensar en ti mismo? Toda la vida trabajando para otros». Yo sonreí amargamente y respondí: «Ya llegará mi momento». Pero en el fondo, sabía que ese momento nunca llegaba, porque cada dólar que entraba en mis manos tenía nombre y destino: mi familia en Oaxaca. Por eso, cuando esa mañana escuché a mi hermana confesar lo que había pasado, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me dijo entre lágrimas que parte del dinero que enviaba nunca se usó en lo que me contaban, que las emergencias eran inventadas, que las historias eran exageradas para sacarme más, que mientras yo me mataba en Los Ángeles, ellos compraban terrenos, autos y hasta viajaban con el dinero que yo mandaba. No quería decirte, hermano, pero ya no podía cargar con esta mentira. Me quedé en silencio, con el celular pegado al oído, escuchando mi propia respiración. Sentí que 20 años se me venían encima como un derrumbe. No supe si gritar, llorar o colgar. Solo recuerdo que me quedé inmóvil, como si todo mi cuerpo hubiera sido petrificado en ese instante. Y fue ahí, en ese momento, cuando comprendí que la traición más dura no viene de un enemigo, sino de aquellos por quienes diste la vida entera. Después de aquella llamada, volví mi mente hacia atrás como si rebobinara una película y empecé a recordar todos esos momentos en que sentí que algo no estaba bien, pero lo ignoré por amor ciego. Había señales, pequeñas grietas en la historia perfecta que me contaban, pero yo me negaba a verlas. Me aferraba a la idea de que mi sacrificio era puro, que todo lo que hacía estaba construyendo un futuro para ellos. Ahora cada recuerdo me duele como una espina enterrada en la piel. Corría el año 2012 y ya llevaba casi una década en Los Ángeles. Trabajaba en 2 empleos, uno en la construcción y otro en una lavandería industrial, donde el vapor me quemaba los brazos y el olor a químicos se me quedaba impregnado en la piel. Ese año, logré enviar más de $9,000 a México. Me lo recuerdo con precisión porque me pasé la Navidad solo, sentado en un cuarto helado, contando cada envío, con la esperanza de que allá celebraran juntos, felices, gracias a mí. Cuando llamé el 24 de diciembre, escuché risas, música, el eco de una fiesta. «Gracias a ti tenemos todo esto», me dijo mi madre, y yo lloré de emoción, sintiéndome parte de esa felicidad aunque estuviera ausente. Pero las exigencias no tardaron en crecer. En 2015, mi hermano mayor me llamó con urgencia. «Necesitamos tu ayuda para algo grande», me dijo. Resulta que querían ampliar la casa familiar, construir un segundo piso para que él pudiera vivir con su esposa y sus hijos. La cifra que mencionó me dejó sin aire: $15,000. Yo apenas lograba ahorrar unos $2,000 al año después de cubrir mis gastos básicos. Le expliqué que era imposible, que esa cantidad estaba fuera de mi alcance. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Finalmente, mi hermano soltó una frase que todavía me retumba: «Si no eres capaz de ayudarnos en esto, entonces, ¿para qué estás allá? Mejor regresa, porque de nada sirve que te mates trabajando si tu propia familia no progresa». Esa noche no dormí. Me revolqué en la cama, pensando si de verdad tenía razón. ¿De qué servían mis sacrificios si ellos seguían sintiéndose estancados? Comencé a planear cómo conseguir más dinero. Tomé turnos extras, acepté trabajos temporales los fines de semana. Incluso alquilé mi cama durante el día a un compañero que trabajaba de noche, para así compartir gastos y ahorrar lo más posible. Pasé casi un año entero sin comprarme ropa nueva, usando los mismos zapatos rotos, con agujeros que dejaban entrar la lluvia. Todo para poder reunir al menos la mitad de esa cantidad. Lo que viví no es solo mío, es el reflejo de miles de migrantes que luchan en silencio. Ayúdame a que estas voces no se pierdan. Suscríbete, comenta tu propia historia y juntos hagamos que nadie vuelva a sentirse invisible. Recuerdo vívidamente
el día que envié $7,500 de golpe. Fue un 3 de noviembre de 2016. Cuando el cajero me dio el recibo, lo miré con lágrimas en los ojos. Ese dinero representaba miles de horas de sudor, de dolor en la espalda, de noches sin dormir. Llamé a mi madre y le dije que esperaba que con eso pudieran comenzar la construcción. «Claro que sí, hijo. Dios te lo va a pagar con creces», respondió ella con una dulzura que en ese momento me reconfortó. Colgué convencido de que había hecho lo correcto, aunque por dentro me sintiera vacío, como si hubiera entregado un pedazo de mi alma. Lo más cruel es que comencé a notar un cambio en la manera en que me hablaban. Ya no era gratitud lo que predominaba, sino expectativa, como si enviar dinero fuera una obligación, no un acto de amor. Cada llamada dominical se transformó en una lista de necesidades, que el carro se había descompuesto, que el techo tenía goteras, que un primo necesitaba ayuda con los estudios. Yo asentía, hacía cálculos mentales y prometía mandar lo que pudiera. Nunca decía que no. No sabía decir que no. En 2018 llegó el pedido imposible. Fue mi hermana esta vez. Me habló entre lágrimas, con la voz quebrada. «Hermano, necesito que pagues mi boda. Si no, no podré casarme como merezco». Yo me quedé helado. Eran más de $20,000 lo que pedía, una cifra ridícula para alguien como yo que apenas sobrevivía. Le respondí que era imposible, que ese dinero equivalía a varios años de mi vida, pero ella insistió. Me dijo que era mi deber, que después de todo lo que había hecho por todos, ¿cómo iba a negarme a ella en el día más importante de su vida? Esa conversación me partió el alma, no solo por la cantidad absurda, sino porque entendí que para ellos yo ya no era un hermano, un hijo, un tío. Era un banco, un proveedor incansable al que se le podía exigir sin medida. Esa fue la primera vez que sentí un quiebre real dentro de mí, la primera vez que una sombra de resentimiento me atravesó, y aunque traté de ignorarlo, de enterrarlo bajo el deber y el cariño, ese resentimiento comenzó a crecer como una semilla envenenada en lo más profundo de mi pecho. No sabía que lo peor aún estaba por llegar. El tiempo se volvió una especie de enemigo silencioso. Pasaban los años, y yo me consumía en rutinas interminables, atrapado en un ciclo de trabajo, envíos de dinero y llamadas familiares que, lejos de darme alivio, comenzaron a pesarme como cadenas invisibles. No era solo el cansancio físico. Era el desgaste emocional de sentir que mi vida entera estaba reducida a ser el sostén de otro. No había espacio para mí, para mis sueños, para algo que no estuviera relacionado con mandar dólares a Oaxaca. En 2019, una pequeña chispa de duda comenzó a encenderse dentro de mí. Fue un detalle mínimo, pero suficiente para abrir una grieta. Mi madre me llamó para pedirme dinero para reparar el techo, asegurando que estaba a punto de colapsar por las lluvias. Me lo describió con tanto dramatismo que sentí urgencia inmediata. Sin embargo, un mes después, un primo que vivía cerca de mi familia me mandó por WhatsApp una foto casual en la que se veía claramente la casa, impecable, con el techo recién pintado y sin rastro de daños. Me quedé mirando esa imagen durante minutos, con el corazón latiendo fuerte. ¿Acaso me habían mentido? ¿Había exagerado mi madre para sacarme más dinero? Decidí no confrontarla en ese momento. No tenía pruebas suficientes, y en el fondo, quería seguir creyendo en ellos. Pero esa sospecha me acompañó como una sombra. Cada nueva petición que me hacían despertaba un eco incómodo en mi mente. ¿Será verdad? ¿O me estarán manipulando otra vez? Esa duda se convirtió en un veneno lento que me quitaba el sueño y me hacía desconfiar incluso de las palabras más simples. Mientras tanto, mi vida en Los Ángeles se deterioraba. En 2020, con la pandemia, perdí uno de mis empleos en la construcción. De un día para otro me quedé con la mitad de los ingresos, pero las demandas de mi familia no disminuyeron. Al contrario, aumentaron. Aquí la situación está difícil. Mándanos lo que puedas, aunque sea un poco más, me decían. Yo mismo pasaba hambre, haciendo filas en bancos de comida para recoger cajas con arroz, frijoles y enlatados, pero nunca dejé de enviarles dinero.
Recuerdo una llamada en mayo de ese año. Si no nos ayudas, tu hermano se queda sin trabajo, porque necesita invertir en herramientas. Yo, que acababa de perder el mío, tuve que sacar $500 de mis ahorros y mandarlos. La ironía me quemaba por dentro, pero mi voz seguía firme cuando decía, no se preocupen, ya les envié. Ese mismo año, otro golpe me partió en dos. Una amiga de la infancia me escribió por Facebook después de muchos años. Conversamos, recordamos anécdotas de la escuela, y en medio de la charla me dijo algo que me dejó frío. Tu familia aquí está bien, mejor que nunca. Tienen un carro nuevo, y hasta escuché que tu hermana se fue de viaje con su esposo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo era posible? Apenas unas semanas antes, me habían pedido dinero para medicinas, asegurando que no tenían ni para comer. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que algo no cuadraba. Mis sacrificios no se reflejaban en la supuesta necesidad que me pintaban. Al contrario, parecía que cada vez que yo enviaba más, ellos vivían mejor, mientras yo me hundía en la miseria. Esa verdad me golpeaba como un martillo cada noche cuando llegaba a mi cuarto oscuro y solitario, con la espalda hecha trizas y las manos agrietadas por el trabajo. Aún así, seguía aferrado a la idea de que lo hacía por amor. Me convencía de que quizá había exageraciones, pero que en el fondo todo era para mantener a la familia unida. Pero la semilla de la traición ya estaba sembrada. Cada llamada, cada nueva petición, cada lágrima que escuchaba del otro lado de la línea me parecía un guión aprendido, una actuación repetida. Empecé a notar pausas sospechosas, frases ensayadas, silencios que antes no estaban. Y lo más duro fue darme cuenta de que mi voz ya no sonaba alegre, sino cansada, como si hablara desde una prisión invisible. El punto de quiebre llegó a finales de 2021. Perdí el segundo empleo que me quedaba en la lavandería industrial. Quedé prácticamente sin ingresos, sobreviviendo apenas con trabajos esporádicos de limpieza y reparaciones. Decidí por primera vez en 20 años no enviar dinero un mes. Necesitaba respirar, pensar en mí, recuperar fuerzas, pero en lugar de comprensión, recibí reproches. ¿Cómo que no vas a mandar nada? Aquí dependemos de ti. No puedes fallarnos ahora. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No había un atisbo de gratitud ni de preocupación por mi situación, solo exigencias. Esa noche comprendí algo brutal. Para ellos, yo no era un hijo ni un hermano, era un proveedor, una máquina de dólares. Y cuando esa máquina se detuvo por un instante, en lugar de cuidarla, la golpearon para que siguiera funcionando. Lo que no sabía era que la mentira más grande, la que destrozaría lo poco que quedaba de mi corazón, estaba a punto de salir a la luz. La mentira no llegó de golpe, sino como una gota que finalmente rebalsó un vaso que llevaba años desbordándose en silencio. Fue en 2022, un año en el que yo ya me sentía derrotado, cansado hasta los huesos y con el alma hecha trizas. Había perdido casi todo, mis trabajos estables, mi salud que se deterioraba poco a poco y hasta la esperanza de que algún día mi vida en Estados Unidos valiera la pena. Sin embargo, todavía me aferraba a la única idea que me mantenía en pie, que mi sacrificio no era en vano, que al menos mi familia estaba mejor gracias a mí. Recuerdo esa mañana como si la estuviera viviendo otra vez. Estaba sentado en el andén del metro de Los Ángeles, esperando un tren para ir a un trabajo temporal descargando cajas. Mi celular vibró, y al contestar, escuché la voz de mi hermana, quebrada, como si hubiera estado llorando toda la noche. No me sorprendió. Ya me había acostumbrado a las llamadas entre sollozos, cada una con un nuevo problema que yo debía resolver. Pero esa vez fue distinto. Después de unos segundos de silencio, me soltó. Hermano, ya no puedo seguir con esto. No puedo seguir callando. Mi corazón se aceleró. Una mezcla de miedo y rabia subió desde el estómago. ¿Qué cosa? Pregunté con voz dura. Lo que me dijo después me dejó sin aire. Me confesó que parte del dinero que había enviado durante años no se usó para lo que me decían, que muchas de las emergencias eran inventadas, que las enfermedades eran exageradas,
que incluso los préstamos que supuestamente yo cubría nunca existieron. Mamá y mi hermano siempre decían que era por nuestro bien, que tú nunca ibas a entender si te decíamos la verdad. Usaban el dinero para comprar terrenos, carros, para viajes. Yo también me beneficié, pero ya no aguanto más esta mentira. Recuerdo que sentí como si el suelo del andén se abriera bajo mis pies. Los ruidos del metro, las conversaciones alrededor, todo desapareció de golpe. Solo estaba yo, con el celular temblando en mis manos y un zumbido ensordecedor en la cabeza. Quise gritar, pero ninguna palabra salió. Quise colgar, pero mis dedos no respondían. Solo pude quedarme en silencio, respirando como si me faltara el aire, mientras mi hermana lloraba al otro lado. De pronto, todas las piezas encajaron. Las fotos de la casa impecable cuando me decían que estaba cayéndose, los viajes de mi hermana, los carros nuevos que aparecían de la nada, las excusas para pedirme cantidades imposibles. Todo estaba ahí, frente a mí, y me di cuenta de que había vivido 2 décadas en una ilusión fabricada por mi propia sangre. Esa noche no dormí. Caminé por las calles de Los Ángeles sin rumbo, como un fantasma. Veía a la gente riendo en restaurantes, familias enteras cenando juntas, parejas tomadas de la mano, y yo solo pensaba, ¿para qué sacrifiqué mi vida? ¿Para que ellos me usaran como una cuenta bancaria con patas? Mis manos temblaban, mi pecho ardía, y la rabia se mezclaba con un dolor tan profundo que me hacía difícil respirar. Al día siguiente, decidí llamar a mi madre. Necesitaba escucharla, confirmar con mi propia voz si todo aquello era cierto. Cuando contestó, fingió normalidad, me preguntó cómo estaba, si había trabajado, si había mandado algo de dinero. Yo la interrumpí. Mamá, dime la verdad. ¿Todo lo que me pidió durante estos años fue mentira? Hubo un silencio que duró apenas unos segundos, pero que a mí me parecieron eternos. Finalmente, respondió con frialdad. Hijo, hicimos lo que teníamos que hacer. No entiendes cómo es la vida aquí. Tú estabas allá para ayudar y ayudaste. Eso es todo lo que importa. 20 años me tomó encontrar mi voz, pero tú puedes alzar la tuya hoy. Déjame tu comentario. Suscríbete para escuchar más relatos como este y que el mundo sepa que detrás de cada migrante hay una vida, un sacrificio y una verdad que merece salir a la luz. Sentí que me arrancaban el corazón. Ni siquiera hubo un intento de negarlo, ni una pizca de arrepentimiento, solo esa crudeza brutal, como si mi vida entera se redujera a un deber cumplido. Colgué sin despedirme, con lágrimas cayendo por mis mejillas y un grito ahogado en mi garganta. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en cortar todo contacto con ellos. Durante semanas, viví como un zombi. Iba a los trabajos temporales con el cuerpo en automático, sin sentir nada. Por las noches, me sentaba en el colchón de mi cuarto a repasar los números. Calculaba cuánto había enviado en 20 años, más de $150,000. Una fortuna para alguien como yo, que nunca pudo comprarse un carro propio ni soñar con una casa. Y lo más doloroso era pensar que todo ese dinero, toda mi juventud, había alimentado un engaño. Sin embargo, no imaginaba que lo peor aún estaba por llegar, porque cuando la traición ya me había dejado sin fuerzas, el destino me tenía preparada una prueba todavía más cruel: perder lo poco que me mantenía en pie, mi trabajo, y enfrentar por primera vez el miedo que siempre había evitado, el miedo a ser detenido y deportado. El 2023 comenzó como una tormenta silenciosa que no tardaría en arrasarlo todo. Ya estaba debilitado por dentro, con la mente desgastada por la traición de mi familia, pero trataba de mantenerme en pie, aferrándome a la rutina como quien se agarra de una tabla en medio del naufragio. Sin embargo, esa tabla también se me escapó de las manos. Trabajaba en un almacén de distribución, cargando cajas durante turnos de 12 horas. Era el único empleo que me quedaba, y aunque el salario era bajo y las condiciones duras, al menos me daba cierta estabilidad. Pero un día de marzo, el supervisor nos reunió y dijo con voz seca que la empresa estaba recortando personal. Mi nombre estaba en la lista.
Me quedé parado con el chaleco naranja en la mano, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor. Salí de allí con una caja de cartón con mis pertenencias y un vacío insoportable en el pecho. La primera noche sin trabajo fue un infierno. Me acosté en el colchón viejo de mi cuarto, mirando el techo húmedo, y no pude evitar pensar, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a sobrevivir? Tenía apenas unos cientos de dólares en ahorros, insuficientes para pagar la renta y mucho menos para enviar algo a México. Por primera vez en 20 años, mi cuenta bancaria estaba casi vacía. Decidí llamar a mi familia para explicarles la situación, esperando al menos comprensión, pero la respuesta que recibí fue una puñalada más. Mi madre me dijo con frialdad, «Pues busca otro trabajo rápido, hijo. Aquí también tenemos necesidades. No puedes fallarnos ahora». Sentí que la sangre me hervía. Ni una sola palabra de aliento, ni una muestra de preocupación. Solo exigencias, como si yo fuera un burro de carga que debía levantarse aunque estuviera muriéndose. Pasaron las semanas, y cada día se volvió más difícil. Me ofrecía para trabajos informales, limpiar patios, mover muebles, pintar paredes, lo que fuera con tal de ganar unos billetes para sobrevivir. Pero la presión era enorme, porque además del hambre y la renta, tenía el fantasma de la migra rondándome a cada paso. Cada vez que veía una patrulla, el corazón se me paralizaba. Cada vez que pedían papeles en algún lugar, buscaba excusas para desaparecer. Vivía escondido, con el miedo metido en los huesos. El golpe final llegó en junio. Estaba trabajando en una obra pequeña, ayudando a reparar un tejado, cuando de repente varios agentes llegaron preguntando por documentos. Intenté escabullirme, pero alguien me señaló. Me detuvieron frente a todos, con las manos aún cubiertas de polvo y sudor. Sentí la mirada de mis compañeros clavada en mí, algunos con compasión, otros con indiferencia. Me esposaron y me subieron a una camioneta blanca. En ese instante, supe que la pesadilla que había evitado durante 20 años había comenzado. El centro de detención era un lugar frío, sin alma. Me entregaron un uniforme naranja y me metieron en una celda con otros hombres que, como yo, cargaban historias de sacrificio y dolor. El olor a humedad, el eco de los candados, los gritos en los pasillos, todo se me quedó grabado como una marca de fuego. La primera noche no pude dormir. Me senté en la litera metálica, abrazando mis rodillas, recordando cada dólar enviado, cada llamada llena de mentiras, cada promesa rota, y me preguntaba, ¿valió la pena? Los días siguientes se volvieron eternos. Nos despertaban a las 5 de la mañana, nos daban comida insípida en bandejas de plástico, y luego pasábamos horas sin hacer nada, esperando audiencias que nunca llegaban. El tiempo allí no corría, se arrastraba. Yo pensaba en mis padres, en mis hermanos, en todo lo que había hecho por ellos, y me dolía el alma saber que ni siquiera en ese momento llamaron para preguntar por mí. Nadie levantó la voz, nadie buscó un abogado. Era como si me hubieran borrado de sus vidas una vez que ya no servía como proveedor. Fue allí, en esas paredes grises, donde comprendí la magnitud de mi soledad. No solo estaba preso físicamente, también lo estaba emocionalmente desde hacía 2 décadas, atado a una familia que me utilizó hasta dejarme vacío, y ahora, sin dinero, sin trabajo, sin papeles, me enfrentaba a lo que más había temido, la deportación. Pero lo que ocurrió en la audiencia, semanas después, cambió por completo el rumbo de mi historia y me enfrentó a una verdad que nunca hubiera imaginado. El día de mi audiencia amaneció gris, con una llovizna fina que golpeaba los vidrios del autobús blindado en el que nos trasladaron desde el centro de detención hasta la corte de inmigración. Íbamos esposados de pies y manos, como criminales, aunque lo único que habíamos hecho era buscar un futuro mejor. El frío metálico de las cadenas me calaba en los huesos mientras miraba por la ventana, intentando memorizar cada rincón de Los Ángeles, como si ya me estuviera despidiendo. Al entrar a la sala, lo primero que sentí fue el peso de la mirada de todos. El juez en su estrado, el traductor a un costado, los guardias con expresión implacable. Me sentaron en una silla rígida, con las manos temblorosas,
y la garganta seca. Había soñado con este momento tantas veces, siempre como una pesadilla recurrente. Ahora era real. El traductor me dijo al oído, responda solo lo necesario. Asentí, aunque apenas podía respirar. El juez comenzó a leer mi caso. Palabras frías, impersonales. Entrada ilegal en 2003, sin antecedentes criminales, residente en Los Ángeles, empleos temporales. Cada frase era como un martillo que me recordaba lo frágil que había sido mi vida todos esos años. Pensaba en mis 2 décadas de sacrificio, en los más de $150,000 enviados, en los huesos rotos y las noches en vela. Todo reducido a un expediente de papeles amarillentos. Me dieron la oportunidad de hablar. Me levanté, las cadenas tintineando, y por un momento pensé que mi voz me abandonaría. Pero entonces recordé el rostro de mi hermana confesando la mentira, las palabras frías de mi madre admitiendo que me habían usado, y sentí un fuego recorrerme el pecho. Tomé aire y hablé, con un español cargado de emoción que el traductor transmitía al juez con tono neutro. Yo llegué aquí joven, con 24 años, dejando a mis padres y hermanos en México. Durante 20 años trabajé en los peores lugares, con salarios bajos, sin derechos, con miedo constante. Todo lo que ganaba lo enviaba a mi familia, creyendo que los estaba ayudando a salir adelante. Me negué a vivir mi propia vida, a formar una familia, a tener algo mío, porque pensaba que mi sacrificio tenía un propósito. Y hoy me entero de que todo fue una mentira, que usaron mi dinero para lujos, para viajes, para cosas que nunca me dijeron. Me traicionaron. Pero yo no vine aquí a robar, ni a hacer daño. Vine a trabajar. Y lo único que tengo es la dignidad de haberme partido el lomo por gente que no lo valoró. Al terminar, me senté con los ojos ardiendo. El juez me observó en silencio, como si buscara algo en mi rostro. Hubo un momento de quietud que me pareció eterno. Finalmente, dijo que mi caso quedaba bajo revisión y que tendríamos una nueva audiencia en semanas. No me deportaba aún. Ese respiro me supo a milagro. De regreso al centro de detención, algo dentro de mí cambió. Por primera vez en 20 años, hablé de mí mismo, no de ellos, no de sus necesidades, no de sus urgencias inventadas. Hablé de mi vida, de lo que yo había vivido y sentido, y aunque seguía encerrado, con las mismas paredes grises y el mismo uniforme naranja, me descubrí respirando de otra manera, como si un pedazo de la cadena invisible que me unía a mi familia se hubiera roto en esa sala. Los días siguientes, comencé a observar con otros ojos a los hombres que compartían la celda conmigo. Cada uno tenía una historia distinta. Un salvadoreño que había huido de las pandillas, un guatemalteco que buscaba medicinas para su hija enferma, un hondureño que escapaba de la violencia. Escucharlos me recordó que no estaba solo, que miles como yo habíamos entregado la vida entera en silencio, invisibles, sosteniendo familias que a veces no sabían, no entendían o no agradecían. Una tarde, mientras conversaba con uno de ellos, un oficial vino a buscarme. Me llevó a una pequeña sala donde una mujer me esperaba. Era una abogada voluntaria de una organización de ayuda a migrantes. Había leído sobre mi caso y estaba dispuesta a representarme sin cobrar un centavo. Sentí que las piernas me fallaban. No lo podía creer. Después de tanta oscuridad, alguien aparecía para darme una oportunidad, para defenderme, para poner voz a mi historia. Ese fue el giro inesperado que nunca había imaginado. Por primera vez en 20 años, alguien estaba de mi lado, no para pedirme, no para exigir, sino para ayudarme. Y esa chispa de esperanza, en medio de la desesperación, encendió algo nuevo en mí. La llegada de la abogada fue como una ráfaga de aire fresco en un lugar donde todo olía a encierro y resignación. Se presentó como Laura, de origen mexicano también, con un acento que me transportaba de inmediato a la tierra que había dejado atrás. Me habló con firmeza, pero también con una calidez que no sentía desde hacía años. Me dijo, tu historia merece ser contada. No eres un número, eres un ser humano que se sacrificó toda una vida. Yo voy a ayudarte. Sus palabras me desarmaron.
No estaba acostumbrado a que alguien hablara de mí con esa humanidad. Durante semanas trabajamos juntos. Me pidió detalles, fechas, recibos de envíos, cualquier prueba que pudiera mostrar la magnitud de mi sacrificio. Saqué de mi memoria cada cifra. Los $200 de la primera remesa en 2003, los 7.500 que envié en 2016, las cantidades pequeñas que completaban meses enteros de hambre en Los Ángeles. Al contarlo, me di cuenta de que mi vida podía ser reconstruida en transferencias bancarias y recibos de Western Union. Era doloroso, pero también revelador. Por primera vez no lo veía como un deber cumplido, sino como la evidencia de una vida entregada en silencio. Una tarde, Laura me miró a los ojos y me dijo: «Tienes que enfrentar a tu familia, no por ellos, sino por ti. No puedes seguir cargando ese peso». Me resistí al principio. ¿Para qué hablar con ellos, si ya habían mostrado quiénes eran? Pero entendí que no se trataba de buscar disculpas, sino de liberarme. Conseguí una llamada desde el centro. Mi madre contestó, su voz firme, como siempre. Le dije que estaba detenido, que enfrentaba la deportación. Esperaba al menos un gesto de preocupación, pero lo único que escuché fue un suspiro, y luego, «Pues tendrás que regresar, hijo. Aquí veremos qué hacemos contigo». Sentí que la sangre me hervía. Le respondí con una fuerza que nunca había usado con ella. «No, mamá. No es que ustedes verán qué hacen conmigo. Ustedes me usaron. Me vaciaron durante 20 años. Mientras yo me partía el lomo en Estados Unidos, ustedes vivían de mis sacrificios como si fueran derecho adquirido. Ya no más». Hubo un silencio largo, incómodo, y finalmente colgué. No hubo gritos ni insultos, pero esa llamada fue la ruptura definitiva. Sentí que un nudo de hierro se desataba en mi pecho. Los días siguientes en la celda fueron distintos. Todavía era un prisionero, sí. Todavía esperaba una decisión incierta, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no pensaba en ellos cada noche. Ya no repasaba listas de necesidades inventadas. Comencé a pensar en mí, en lo que quería si lograba salir de allí, en cómo podía empezar una vida aunque fuera desde cero. Laura presentó mi caso con dedicación. Mostró pruebas, testimonios, incluso consiguió que un compañero de trabajo declarara a mi favor, contando cómo había trabajado hasta la extenuación y cómo nunca me había permitido vivir con dignidad por estar enviando todo a México. El juez escuchó en silencio, con atención. Por primera vez sentí que alguien me veía, que mi historia no se desvanecía en el aire. Mientras esperaba la resolución, me sorprendí escribiendo en hojas recicladas que me daban en el centro. Escribía sobre mis días en Los Ángeles, sobre los trabajos duros, sobre las llamadas dominicales, sobre las lágrimas escondidas. Escribía porque necesitaba vaciar el alma, como si cada palabra fuera un ladrillo que me quitaba de encima. Los otros detenidos comenzaron a leer mis textos y algunos me dijeron: «Hermano, eso que cuentas es mi vida también». Sentí un calor nuevo en el pecho. Mi dolor, compartido, tenía sentido. Cuando llegó la noticia de que tendría otra audiencia final, con posibilidades de permanecer en Estados Unidos, no lo recibí con la desesperación de antes. Sí, quería quedarme, pero ya no lo veía como una obligación para seguir mandando dinero. Lo veía como una oportunidad para empezar, para vivir por mí, para escribir una historia que no dependiera de nadie más. Era un renacimiento silencioso, en el lugar más inesperado. Entre barrotes y uniformes naranjas, comprendí que la libertad no comienza afuera, sino dentro de uno mismo. Y por primera vez en 2 décadas, yo comenzaba a sentirme libre. El día de la audiencia final llegó como un amanecer cargado de nubes. En el autobús que nos llevó nuevamente a la Corte de Inmigración, yo sentía el corazón martillando en el pecho, pero no era el mismo miedo paralizante de antes. Esta vez había algo distinto en mí. Sabía que, pasara lo que pasara, ya no era el hombre encadenado a las mentiras de su familia. Era alguien que había encontrado su voz, aunque me la hubieran arrebatado durante 20 años. Laura me acompañó hasta el estrado. Su presencia me daba fuerza, como si no estuviera solo frente a ese muro de justicia fría. El juez repasó nuevamente mi expediente, las fechas,
los antecedentes, los argumentos de la fiscalía que pedían mi deportación inmediata. El aire en la sala se podía cortar con un cuchillo. El traductor susurraba cada palabra en mi oído, pero yo ya entendía más de lo que parecía. Cuando llegó el momento, Laura se puso de pie y habló con firmeza. Presentó los recibos de dinero enviados, las declaraciones de mis antiguos empleadores, incluso fragmentos de lo que yo había escrito en la celda. Dijo: «Este hombre no es un criminal. Este hombre ha sido un sostén invisible, un trabajador incansable que entregó 2 décadas de su vida para sostener a otros. No se le puede reducir a un número en un archivo. Él merece ser visto, merece ser reconocido». El juez me miró fijamente. Luego me preguntó si quería decir algo. Sentí las cadenas de los tobillos tintinear cuando me puse de pie. Miré al frente y hablé con una voz que me salió más firme de lo que esperaba. «Su señoría, no niego que entré ilegalmente a este país. Lo hice porque no tenía otra opción. Pero en estos 20 años trabajé en silencio, pagando el precio más alto. Mi juventud, mi salud, mi vida personal. Nunca pedí nada. Solo quise ayudar a mi familia. Hoy sé que ellos me traicionaron, que me usaron. Pero también sé que aquí construí mi historia, aunque fuera desde la sombra. Si me da una oportunidad, yo no la quiero para seguir sosteniendo a otros, sino para sostenerme a mí mismo por primera vez en la vida». Hubo un silencio que me atravesó el alma. El juez bajó la mirada, revisó sus papeles, respiró hondo y finalmente dijo: «El tribunal reconoce la naturaleza de este caso. No hay antecedentes criminales. Se concede la suspensión temporal de la deportación. El señor podrá permanecer en el país mientras se revisa su estatus y se regulariza su situación laboral». No era una libertad absoluta, pero era un respiro inmenso. Cuando escuché esas palabras, sentí que me arrancaban un peso de toneladas de encima. Casi me doblé de alivio, con lágrimas que me ardían en los ojos. Los guardias me escoltaron de regreso, pero en mi mente yo ya estaba fuera. Esa decisión significaba que no sería expulsado de inmediato, que tenía la oportunidad de reconstruir mi vida. En el autobús de regreso al centro, miré por la ventana y vi las calles de Los Ángeles otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, no las vi como un escenario hostil, sino como un lugar donde tal vez aún podía florecer. No pensaba ya en enviar dinero, ni en llamadas dominicales, ni en deberes inventados. Pensaba en mí, en la posibilidad de estudiar algo, de encontrar un trabajo digno, de escribir mi propia historia sin cadenas. Esa noche, al volver a la celda, mis compañeros me rodearon. Habían escuchado el resultado y me felicitaron como si fuera una victoria colectiva. El salvadoreño me abrazó y me dijo: «Tu historia nos da esperanza, hermano. Si tú pudiste hablar, nosotros también». Me di cuenta entonces de que mi voz, que había estado silenciada por tanto tiempo, podía ser un faro para otros. Me acosté en la litera metálica, con el uniforme naranja aún pegado al cuerpo, y cerré los ojos. Por primera vez en 2 décadas, no soñé con facturas, ni con llamadas, ni con urgencias inventadas. Soñé conmigo mismo, caminando libre, con la frente en alto. Mi salida del centro de detención no fue inmediata, pero cuando finalmente llegó ese día, sentí que mis pies tocaban tierra firme después de haber estado flotando en un mar oscuro durante años. Llevaba la misma ropa con la que había sido arrestado, arrugada y gastada, pero para mí era como vestir un traje nuevo. El aire libre en mi rostro, el sol tibio en la piel, todo tenía un sabor distinto. Ya no era el mismo hombre que entró con miedo, con cadenas en el corazón. Salía con cicatrices, sí, pero también con una claridad que nunca había tenido. Laura me acompañó hasta la puerta y me dio un sobre con documentos y contactos de organizaciones que podían ayudarme a conseguir trabajo y vivienda temporal. «Este es un nuevo comienzo», me dijo, sonriendo con esa mezcla de firmeza y ternura que había sido mi sostén. No supe cómo agradecerle, así que simplemente la abracé, con lágrimas que no pude contener. Ella me susurró: «Ahora te toca vivir para ti». Esas palabras se me quedaron grabadas como un mantra. Los primeros días fueron extraños.
Caminaba por las calles de Los Ángeles y sentía que todo había cambiado, aunque en realidad nada era diferente. Eran las mismas avenidas llenas de tráfico, los mismos mercados con olor a fruta madura, los mismos parques con niños corriendo, pero yo ya no miraba como antes. Cada esquina me recordaba que estaba vivo, que había sobrevivido a la traición, al encierro y al miedo. Conseguí un trabajo temporal en un restaurante lavando platos. El salario era bajo, las jornadas largas, pero por primera vez no sentí la necesidad de contar cada dólar para enviarlo a México. Por primera vez, el dinero era para mí. Me compré unos zapatos nuevos después de años de remiendos y al ponérmelos sentí una emoción infantil, como si diera mis primeros pasos otra vez. Las llamadas a mi familia se volvieron cada vez menos frecuentes, hasta que un día dejé de marcarlos. No porque odiara, sino porque necesitaba sanar. Ellos intentaron contactarme un par de veces, pero no contesté. Comprendí que perdonar no significaba volver a caer en lo mismo, sino liberarme del peso. Mi silencio fue mi respuesta. Empecé a escribir más. Cada noche, después del trabajo, llenaba cuadernos con mis recuerdos. Escribía sobre el desierto de 2003, sobre los turnos interminables en la lavandería, sobre las lágrimas escondidas en el colchón de un cuarto compartido. Escribía porque quería dejar constancia, no para ellos, sino para mí, y descubrí que en esas páginas estaba naciendo otra persona, alguien que ya no solo sobrevivía, sino que quería vivir. Una tarde, en un parque del este de Los Ángeles, conocí a un grupo de voluntarios que ofrecían clases de inglés gratuitas para migrantes. Me uní sin pensarlo. Me sentaba en esos bancos de madera, rodeado de otros hombres y mujeres con historias parecidas, y aprendía palabras nuevas, como quien recoge piedras preciosas en la orilla del mar. Cada palabra era un símbolo de libertad, un ladrillo para construir la vida que me había negado durante 2 décadas. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que podía reír otra vez. En esas clases, en esas conversaciones, en los pequeños gestos cotidianos, volvía a escuchar mi propia risa, una que había olvidado. No era la risa amarga de antes, ni la cansada que escondía tristeza. Era una risa limpia, ligera, como la de alguien que renace después de haber tocado fondo. Sin embargo, todavía había un paso que me faltaba dar. Enfrentarme a mí mismo, reconocer que el hombre que había sido por 20 años no debía desaparecer, sino convertirse en la base del hombre nuevo que estaba naciendo. Y ese reconocimiento llegaría en un momento inesperado, cuando me invitaron a compartir mi historia frente a otros migrantes en un pequeño centro comunitario. El día que me invitaron a hablar en el centro comunitario, pensé que sería una reunión pequeña, apenas unas cuantas personas escuchando. Pero cuando llegué, encontré una sala llena, hombres y mujeres de todas las edades, algunos con sus hijos en brazos, todos con la misma mirada que yo había tenido alguna vez, esa mezcla de cansancio y esperanza, de miedo y fuerza contenida. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si podría abrir mi corazón delante de tantos. Cuando me dieron el micrófono, por un instante el silencio me abrumó. Miré los rostros frente a mí y vi reflejada mi propia historia en cada uno. Entonces comencé a hablar, no con un discurso ensayado, sino con la verdad desnuda que me quemaba por dentro. Conté cómo crucé el desierto en 2003, cómo trabajé hasta la extenuación en los rincones invisibles de esta ciudad, cómo envié más de $150,000 a mi familia pensando que estaba construyendo un futuro, y cómo me enteré de que todo había sido una manipulación. Les hablé de la traición, del hambre, del miedo constante a la migra, de la celda fría con uniforme naranja, de la audiencia en la que por primera vez me atrevía a hablar de mí y no de los demás. Mientras hablaba, mi voz temblaba, pero no se quebraba. Vi lágrimas en algunos ojos, vi cabezas que asentían en silencio, como diciendo, yo también viví eso, y comprendí que mi historia no era solo mía, era el eco de miles, quizá millones, que habían dado todo en silencio sin recibir nada a cambio. Al terminar, la sala se levantó en aplausos. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo fuerte,
incapaz de procesar lo que estaba pasando. Un hombre se acercó, me estrechó la mano y me dijo, «Hermano, tu voz es nuestra voz». En ese instante, entendí que el dolor que había cargado durante 2 décadas no había sido en vano. Había encontrado sentido en compartirlo, en transformarlo en algo que pudiera dar fuerza a otros. Esa noche, al regresar a mi pequeño cuarto, me senté frente a la ventana y miré el cielo de Los Ángeles. Por primera vez en muchos años, no pensé en cuentas pendientes, ni en traiciones, ni en remesas. Pensé en mí, en la posibilidad de seguir estudiando, de trabajar con dignidad, de tal vez formar una familia que conociera la verdad y no las mentiras. Pensé en la vida que todavía podía tener, aunque hubiera empezado tarde. Hoy, cuando cierro los ojos, no me veo como el joven de 24 años que cruzó el desierto con una mochila pequeña y una foto arrugada en el bolsillo. Me veo como un hombre que sobrevivió al engaño, al encierro y al abandono, y que decidió, finalmente, vivir para sí mismo. Porque aprendí que la mayor traición no es la que viene de los demás, sino la que uno mismo comete al negarse una vida digna. Y yo ya no estoy dispuesto a traicionarme nunca más.